poder tener el registro. Buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Pues de parte de la Comisión de Acción Social de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, quisiera darles la bienvenida y el agradecimiento por la presencia de todos y todas y por supuesto por la presencia de nuestro expositor Sebastián Gatica. El día de hoy vamos a tratar el tema de innovación social, un tema de perspectiva que pues, es bastante interesante para discutir entre principalmente personas que nos tratamos de dedicar a la acción social en la universidad. Muchos de ustedes tendrán proyectos, otras personas están pensando en desarrollar proyectos de acción social a través de diferentes áreas que podemos explorar, digamos, en estos conversatorios que hemos estado trabajando durante estas semanas. De parte de la Escuela de Estudios Generales, pues les damos la bienvenida. Les recuerdo, por favor, que pongan su nombre completo en el chat para poder llevar el registro de asistencia. Si es la primera vez que están acá y no son de la Escuela de Estudios Generales, por favor pónganme también su correo electrónico para poderles hacer llegar los materiales que se presenten después de la charla o durante la charla. Recuerden entonces, si no son de la Escuela de Estudios Generales, repito, por favor, adjúntenme en el correo, por favor, en el chat, para poder hacerles llegar los materiales. Entonces, la charla de hoy, versa sobre universidad e innovación social, una perspectiva muy interesante que tenemos que trabajar. Nuestro expositor invitado es Sebastián Gatica, que es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica en Chile, es máster y de la Universidad del University College of London, cofundador y luego director social de Techo, organización presente en 19 países de América Latina. Ashoka Fellow por su iniciativa travolución.org, catalizador para Chile y Latinoamérica de redes internacionales como la Liga de Intraemprendimiento y la Social Innovation Exchange, académico de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica en Chile y director del Laboratorio de Innovación Social de la misma universidad. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos mucho la presencia. Muchas gracias, Pablo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Gracias, Pablo. Gracias, Susana, ¿verdad? Por la... y todos los que están acá hoy día. Siempre un gusto poder compartir, compartir algunas reflexiones de lo que hacemos y aprovechar también un poquito de las cosas buenas que trae la pandemia, de estas posibilidades de estar en distintos lugares. Recién terminé una reunión con el TEC de México, ahora tengo la suerte de estar con ustedes en Costa Rica y me voy después a Perú, con Innovate Perú un rato más tarde. Son estos beneficios que trae un poco la pandemia de poder realmente construir estas relaciones y compartir aprendizaje. En esta oportunidad me pidieron que les pueda compartir algunas reflexiones y espero tenemos algunos minutos después para algunas preguntas y siempre se abren oportunidades con esto de compartir, de explorar, etcétera. Entonces, bueno, me pidieron una pequeña presentación y ahí voy entonces con la presentación. ¿Estamos ok? ¿Se ve? ¿Sí? Yo veo ahí a Fernando, ¿a quién más veo? Ahí está, estamos ok. Bueno, entonces la perspectiva que me dieron ustedes como universidad, entiendo que, sobre todo el área de acción social, están empezando a conectar con la temática de innovación social. Como decía Pablo, nosotros tenemos un laboratorio acá que partimos hace 10 años, ya llevamos una década, en verdad, como pasa el tiempo y la vida, ¿no es cierto? Una década tratando de aportar desde este espacio. Yo vengo más del mundo más práctico, de las distintas fundaciones, iniciativas, tengo algunos emprendimientos también socioambientales, pero donde estamos dedicados último tiempo es desde la universidad, conectando la comunidad universitaria, la mirada de la universidad y los aportes que intenta hacer la universidad a los futuros o la búsqueda más bien de estos futuros más sostenibles, en un camino que entendemos que todavía estamos en pleno proceso, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a buscar, y yo estuve buscando dónde está Costa Rica en esto, ¿no es cierto? El ranking que hay de innovación social, ahí lo encontré, 29,
Y una de las cosas que resalta, y ahí Susana me ayudaba antes, en el fondo, que resalta algunas cosas justamente de la educación superior. Si bien como país hay varias cosas que todavía están tan trabajadas, hay como este programa, ustedes, el TSU, ¿no es cierto?, la posibilidad de vincular a los alumnos más activamente al servicio comunitario durante la carrera, que son cosas que de hecho nosotros acá, que en Chile aparecemos un poco más arriba, estamos ahí 18, todavía no tenemos. O sea, todavía las universidades, dentro de todo, hay muchas cosas adelante. Está el gobierno muy activo, están los emprendedores muy activos, están los inversionistas de impacto. En la universidad en general estamos bastante atrás, en cuanto, por ejemplo, a mallas flexibles, a nuevos espacios, como el cambiar desde la universidad, en la forma de hacer universidad, de entender los procesos de aprendizaje, los currículos, la investigación, etcétera. Entonces, es interesante que justamente ustedes, que los busqué, estén ahí y algunos aspectos de lo que ustedes hacen en la educación superior aparece también mapeado. ¿Qué es lo que nosotros instalamos entonces? Justamente esta necesidad de cambiar, de modificar como la aproximación ha sido lo central en nuestro quehacer como laboratorio. Es decir, esta idea de el business as usual is not an option. No es una opción mantener haciendo las cosas. Si vemos que las cosas están fallando, tenemos que realmente enfrentarlas de otra forma. Y en eso hemos estado dándole vuelta a qué es eso que está fallando. O sea, hay muchas portadas que estamos rodeados de información y en esa rodeada de información aparecen distintos mensajes, desde los asociados a la pandemia del corazón o los juegos que hace con la pandemia. Es decir, así como se habla de doblar la curva en la pandemia, de los infectados, de los enfermos, de los que están falleciendo lamentablemente, ¿no es cierto? También ver por qué no doblamos la curva a otras curvas, la curva del medio ambiente, el cambio climático, o por qué no abordamos temáticas más profundas que están en la sociedad, como la desigualdad, el racismo, etcétera. Es un momento de oportunidad en el que si nos salimos en perspectiva, tomamos como una línea del tiempo, es un momento bien clave, no solo en lo social, que algunas cosas, sino también en lo medioambiental, que muchos científicos ya lo vienen levantando hace un tiempo. Entonces, si todo esto me trata de resumirlo, de alguna manera vemos como dos grandes urgencias. O sea, uno, incorporamos un concepto que pocas veces está en nuestras conversaciones en general, que es el sentido de urgencia. Realmente ponerle un sentido de urgencia a todo lo que hacemos ha sido el prisma del trabajo del laboratorio y creemos que ahí resaltar temáticas, por ejemplo, como la pobreza y cómo está siendo afectada, de hecho, ahora con la pandemia, en un continente desigual, que a pesar de que hemos mejorado ciertas cosas o en temas de ingresos, estamos de alguna manera no tan mal posicionados, hay un tema de calidad de vida, donde estamos en los índices, etcétera. Estamos bastante desafiados en términos de las urgencias sociales, acentuado todo en el contexto de pandemia, ¿no es cierto? Entonces tenemos sentido de urgencia en lo social. Y el sentido de urgencia también lo vemos en lo medioambiental. Vemos como esta noción que incorpora el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, liderado por su profesor Rockström, ¿no es cierto?, levantando temáticas que de forma simple lo que trata de hacer su investigación es levantar banderas que permitan de forma ilustrativa, gráfica, poder entender esta noción de que hay ciertos límites planetarios que hoy día con nuestro día a día, nuestra forma de producir, de alimentarnos, de vivir, de desarrollarnos, estamos traspasando esos límites. El ciclo del nitrógeno, la pérdida de la biodiversidad, el calentamiento global y una serie de otros que ya están siendo bien amenazados. Esta es una forma de ilustrarlo. Esto lo levanta el 2009 y lo vuelve a conectar y voy más adelante en eso. Esto se ha graficado, ¿no es cierto?, de nuevo, en la forma para poder acercarlo esto a los estudiantes al día a día, en esta idea del overshoot day, ¿no es cierto? Es decir, desde qué día en adelante del año empezamos a utilizar de alguna manera los recursos que son de las futuras generaciones, entendiendo que estamos superando en nuestro uso y abuso de los recursos naturales la capacidad de los mismos ecosistemas de regenerarse. Entonces vemos que hemos ido avanzando y yo veo de nuevo, críticamente veo a Chile que estamos ahí en el mayo del 18, a ver si encontramos Costa Rica, no lo encuentro por ahí está Costa Rica, en agosto del 2010, ustedes están bastante mejor que nosotros, pero yo cuando partí haciendo esta gráfica, hace 10 años Chile estaba casi al final del año, o sea, estábamos casi en la tasa de uso de los recursos naturales, casi en el 1, o sea, estamos ocupando los recursos naturales en la misma capacidad que el planeta era capaz de regenerarse. Hoy día como mundo estamos en 1,7, o sea, estamos consumiendo 1,7 planetas, en lo cual si todos siguiéramos el modelo que de alguna manera impera, ¿no es cierto?, de sociedades como Estados Unidos, Alemania, incluso Australia, en fin, siguen siendo en el fondo una tasa de uso de los recursos naturales de los planetas mucho más allá de lo que es capaz de sostener y el equilibrio. Entonces en eso estamos, en ese sentido de urgencia estamos, que está siendo captado hace mucho tiempo por muchas personas, ¿no es cierto?
incluso académicos, o sea, incluso a personas que han estado en el mundo como del conocimiento, que han sido reconocidos por eso, y curiosamente han sido reconocidos, por ejemplo, como Amartya Sen o Ostrom, ¿no es cierto?, que han sido reconocidos como premios Nobel en economía, siendo que su background también habita y va desde las ciencias políticas, la filosofía, o sea, alimenta de alguna manera desde otras disciplinas. Es decir, hoy día quizás la forma en que hemos mirado solo desde la economía no necesariamente está pudiendo interpretar bien lo que es una mirada más holística, más de planeta, que es hoy día lo que estamos necesitando, holístico y sistémico en términos sociales, pero también en términos de este planeta que habitamos, esta casa común. Eso ha llamado la atención desde distintas perspectivas, desde el capability approach de Zen, ¿no es cierto?, de los comunes en Ostrom, la posibilidad de la misma comunidad de organizarse de cierta forma. Entonces, en ese mensaje no ha llegado tan fuerte. Entonces, dado eso, aparece la literatura gris, el mensaje, la escritura, los autores, en el fondo, a poner libros porque sean bestsellers, a comunicar, por ejemplo, que esta es la década más importante de la historia, por ejemplo, que no podemos esperar 60 años más, o que hay que transformar y realmente hacer un salto disruptivo en la forma de entender los negocios, ¿no es cierto? Eso está en la góndola, está tratando de decir, hay mucho mensaje dando vuelta que trata de interpretar y poner estos mensajes. Y seguimos, de alguna manera, siendo como acotados en estos mensajes. Seguimos requiriendo de otros canales para poder educar, poder compartir esta información, poder tomar conciencia, ¿no es cierto?, del nivel de cambio que tenemos que hacer para doblar esa curva. A movimientos como Fridays for Future, ¿no es cierto?, donde los estudiantes, otro sector de la sociedad también quiere tomar la bandera, quiere comunicar que la necesidad de cambiar el business as usual. O sea, esto es lo que venimos viendo. Y llega un punto que revistas como Economist, pero también como la comunidad científica, empieza a tomar esta idea que también no deja de ser paradojal, ¿no es cierto?, esta idea del antropoceno. Que por un lado estamos en esta como era geológica, ¿no es cierto?, que de alguna manera lo que hace o no hace el ser humano bueno, afecta el futuro y determina el futuro del planeta. Y por otro lado, la paradoja va también en este mensaje que es cómo salimos de lo antropocéntrico, donde hasta ahora hemos estado en un mundo que vivimos para nosotros mismos, como especie, ¿no es cierto? Y hasta qué punto hoy día estamos desafiados a salir de ahí, a entendernos como parte de la naturaleza y salir de el abastecer y mirarnos solo como el ombligo, como diríamos en Chile. Entonces, en ese mensaje estamos, en esa paradoja estamos, enfrentados a esa paradoja, pero con algo que sí tenemos claro, la paradoja nos deja reflexionando, pero algo sí tenemos claro es que el business as usual is not an option. No sabemos necesariamente cómo es el business que tenemos que hacer. Sí hemos estado, y la sensación que yo ya estos últimos 10 años, diría, desde el laboratorio, donde he tenido la oportunidad también de, junto a otros colegas de América Latina, del mundo, estar reflexionando, estudiando un poco más esto, sí empezamos a ver, y somos parte de ciertos movimientos, ciertas tribus, que empiezan a empujar la construcción de ese nuevo business. No necesariamente, ojo, no solo business entendido como negocio, sino que entendido como la forma de hacer las cosas. Y eso pensémoslo como universidad también. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, hasta ahora el business as usual de hacer universidad? ¿Cómo hemos construido universidad? ¿Cuál ha sido nuestra relación con la política pública? ¿Cuál ha sido nuestra relación con los estudiantes? En el fondo, ¿qué es la universidad hoy día? Entonces, esa misma reflexión nos invita un poquito a hacer un poco de innovación disruptiva, no solo como incrementar, hacer pequeñas modificaciones, sino que realmente pensar un poquito fuera de la caja para decir cuál es ese business as unusual que tenemos que pensar para poder construir de alguna manera esos caminos hacia futuros más sostenibles. Esta foto es una foto bien lamentable del Rana Plaza, un edificio ubicado en Bangladesh que participaba de la maquila mundial de la industria textil, industria que de alguna manera en su minuto se caracterizaba por este tipo de cosas, por ser poco considerado tanto con temas sociales como temas medioambientales. Obviamente han tomado resguardos, pero en ese minuto la cadena hacía presión por seguir maquilando y los edificios y las instalaciones obviamente no cumplían con los estándares para tener lo que tenían ahí adentro. Fallecieron 1000 personas. Entonces ese es como el primer capítulo, es decir, hoy día tenemos la inquietud y nosotros estamos jugados y creemos que cada vez hay más actores ya convencidos que se han sumado a esta idea de que el business as usual is not an option. Y uno lo ve en el negocio y lo voy a compartir. ¿Y dónde lo ve? Entonces ahí vamos a la respuesta de este péndulo, ¿dónde lo estamos viendo? ¿Dónde empieza a emerger y cuáles son como esos elementos que empiezan a emerger y que empiezan a ser distinguibles, pueden ser apoyables, etcétera? Entonces, por un lado, uno dice, bueno, ¿en qué están los jóvenes en esto? Y uno ve las distintas generaciones, los millennials y los que siguen,
hoy día decididos en que quieren cambiar el mundo, en que sus prioridades cambiaron. Hoy día pueden estar apostando a ser buenos padres, a tener una familia o una relación de pareja en ese espacio, donde hoy día las personas no solo están en la retórica de poder buscar productos más amigables con lo social, con lo medioambiental, o reducir ese tiempo, 2010 hasta ahora, eso ya se ha instalado en las prácticas. O sea, ya estaba en el discurso, estaba en la intención, en el will, pero hoy día ya pasa a ser un hecho y hoy día está gatillando que hay un cambio muy fuerte en la industria de retail, el mercado, todo lo que es los negocios B2C, como apelando a los consumidores finales. Entonces vemos los consumidores. Después vamos al espacio de las empresas, entonces decimos, oye, ¿cómo estamos armando empresas? ¿Dónde podemos ver, identificar a aquellas empresas que están buscando algo distinto, ¿no es cierto? Esta búsqueda de propósito y coherencia. Tanto así que si en un minuto, no sé si hay acá alguno que enseña negocios, en fin, o que trabaja en el mundo del emprendimiento, pero en las mismas herramientas que teníamos para educar el emprendimiento, no había un canvas, una herramienta, una práctica, un toolkit que identificase el propósito como algo central en la compañía, en la forma de hacer empresa. Entonces el movimiento B reacciona y de empresas sociales en general, de identificar eso como bandera, es decir, vamos a organizar entonces esta organización que busca crear valor, un producto o servicio de forma regular, ¿no es cierto? En fin, pero con un propósito en el centro. Vamos a construir el modelo de negocio en torno al propósito. No es que vamos a dejar esa como antigua idea de misión, visión allá y la vamos a dejar pegada a la pared para luego hacer otras cosas, sino que el modelo de negocio tiene que ver con eso. Vamos a ponerlo ahí en el centro y además vamos a hacer una herramienta visual que permita tener claridad de que ahí vamos a estar, y en esa relación, cuidando de alguna manera ese corazón o ese fuego que está en el centro de la compañía y que tiene que ver con la razón de existir de esa compañía. Es lo que se habla en inglés en el Golden Circle, el why, ¿no es cierto? Entonces, estamos en eso. Seguimos avanzando y decimos, bueno, entonces también están los consumidores, decíamos, en las empresas y también en las agencias públicas. Cuando está ahí un problema, de nuevo, empieza cómo reaccionamos a todo lo que está, a todas las demandas que vimos, a todo el sentido de urgencia que estamos viendo. ¿Cómo le pasa a los distintos ministerios? Entonces pasó en Dinamarca, frente a distintas a problemáticas, como le hablan ellos, a los wicked problems, a los problemas bien complejos que tienen sus sociedades. Uno podría decir qué problemas tienen comparado con los nuestros, pero uno dice, bueno, en esas sociedades, viendo esos problemas, lo que dicen, saben que lo estamos haciendo mal. Estamos abordando problemas complejos, sociales complejos, y lo estamos abordando desde distintas parcelas, desde la óptica del housing, desde la óptica de la ayuda social, de la óptica de la educación, de la salud. ¿Qué pasaría si, y ahí se acerca un poco al mundo de la innovación, qué pasaría si miramos esto de forma un poco más holística e incorporamos en el fondo un espacio de trabajo en un laboratorio que nos permita pensar y prototipar en posibles ideas de política pública, servicios públicos, pero que sean transversales? Y en eso se crea el Mind Lab, un laboratorio que se instala en Dinamarca, y luego esta misma idea de laboratorio empiezan a crearse estos laboratorios de gobierno. Se crea, por ejemplo, el laboratorio de gobierno de la Ciudad de México, se crea el laboratorio de Buenos Aires, se crea el laboratorio de gobierno nacional en Chile, en Uruguay, etcétera, etcétera. Se expande esta idea, esta posibilidad de salir un poco de la burocracia y de los límites de las parcelas del Estado, un poquito aislado, con un poquito de flexibilidad, con cierto presupuesto para poder innovar y, de nuevo, desafiar el business as usual de hacer Estado. ¿Por qué no pensamos en nuevas políticas públicas y lo hacemos además innovadoras socialmente? O sea, es cómo hacemos programas que sean más novedosos, más innovadores y con un foco social, pero la forma de hacerlo también es más novedosa. Eso es un mensaje para la universidad, entonces. ¿Cómo hacemos para incorporar las temáticas de innovación social o los cursos de innovación social, pero lo hacemos de forma innovadora socialmente? ¿Se fijan? Como walk the talk. Seguimos. Sigue la búsqueda en otros lados, sigue el modelo de desarrollo. Entonces, por un lado vemos como el doble distanciamiento, ¿no es cierto? Cómo transitamos del doble distanciamiento a una doble reunificación. Esta ética y economía, que bien lo decía también el mismo Sen, ¿no es cierto? En su libro como On Ethics and Economics, y el mismo distanciamiento en sociedad y naturaleza. ¿Qué hay en esto? ¿Cómo podemos favorecer y cómo aceleramos un cambio de perspectiva de lentes hacia una noción más de interdependiente?
Y justamente el movimiento B de las empresas sociales lo que hace es que su diploma, por ejemplo, cuando tú te certificas como una empresa que quiere ser una empresa social con un propósito, lo que la certificación te entrega a ti, aparte del reconocimiento, te entrega un diploma que sale ahí, Declaration of Interdependence. Tú como negocio entiendes que eres parte de algo más, que tu propósito se suma a otros propósitos y que estamos relacionados entre sectores, entre las empresas, con la naturaleza, etcétera. Empezar a asumir y hacer el tránsito de vuelta a aquellas nociones, ¿no es cierto?, un poco más holísticas de nuestro modelo de desarrollo. Y en esta búsqueda al final, eso ha sido una transición en los últimos años, hasta que el año pasado, o el antepasado, se levantan banderas de esta magnitud, diciendo gente que está en el corazón un poco del mainstream, diciendo, ¿saben qué? Acá es necesidad, es tiempo de apretar un botoncito y decir, hagamos un reset, ¿por qué no hacemos una manera de integrar? ¿Cómo se integra y cómo esto que venía en la periferia levantando banderas, hoy día lo podemos integrar al corazón de la forma de hacer negocio? Lo dice el Financial Times, lo dice el Roundtable de CEOs de las grandes empresas de Estados Unidos, lo dice, en fin, una serie de revistas, de mensajes, de organizaciones que levantan estas banderas de decir, es importante que incorporemos el propósito en la forma de avanzar, sobre todo en el mundo del emprendimiento, que es un espacio que también me toca habitar harto y que se junta mucho con la innovación. No son lo mismo, pero sí son primos hermanos. Entonces estamos en eso, tenemos el capítulo de alguna manera de este desafío de sentido de urgencia y de pensar en cómo nos toca a nosotros esa necesidad de avanzar a un business as unusual. Y por otro lado tenemos cómo está emergiendo y dónde son las tribus, quiénes son los que están hoy día reaccionando frente a esto. ¿Frente a qué y qué es lo que están proponiendo? Bueno, la pregunta es cómo avanzamos, ¿no es cierto?, hacia futuros más sostenibles. Y en eso, algo que nos entrega un poco esta escuela como californiana de economía ecológica, es esta idea, ¿no es cierto?, como en simple ilustrado acá, ¿no es cierto?, como esta idea de Principles of Life, pero que tiene por un lado, en el izquierdo, ¿no es cierto?, el cómo estamos básicamente simplificando cómo estaríamos operando hoy día, ¿no es cierto?, la noción de nosotros como sociedad, en el fondo de cierta forma, hoy día estamos atrapados también en la paradoja del dilema del crecimiento y otros planteamientos en responder a esa demanda, a ese ciclo que tenemos con la economía, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, nosotros como sociedad, echando mano, y lo productivo también, echando mano a los recursos naturales en forma para poder alimentar esta conversación. Y al lado derecho estaría esta idea, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si, como sociedad, rayamos una nueva cancha donde podemos encontrar la economía y hacer ese uso de esta posibilidad de cuidar nuestra casa común, nuestras pequeñas economías territoriales y también las economías nacionales, y por qué no decirlo del mundo entero, de cierta forma, redefinir, como dice la gente de las empresas, redefinir el sentido del éxito, pudiendo redefinir los indicadores, la forma de hacer empresa, modificar qué es lo que enseñamos por empresa, cuáles son el sentido del éxito de los países, etcétera, etcétera. Y en eso estamos, en esa plena transición, que nosotros, si la vemos muy micro, claro, cuesta ver como que estamos avanzando, si uno sale un poco, ve que estamos en pleno periodo de cambio, ¿no es cierto? Y, por cierto, respetando estos límites planetarios, respetando el medio ambiente en lo macro. Entonces, la pregunta que nos hacemos al final acá es, ¿cómo hacemos para cambiar esta perspectiva? ¿Cómo hacemos esta transición? Y de alguna manera, en el horizonte empiezan a aparecer conversaciones como esta economía de la dona, que tiene que ver con esta economía regenerativa, que lo que hace es integrar estas cosas. Integra por un lado como este techo ecológico o los límites planetarios, y por otro lado reconoce la necesidad de ciertos fundamentos sociales que son necesarios, que son mínimos, y que de cierta forma uno ve críticamente, por ejemplo, que hemos vivido acá en Chile, que se ha replicado a cierto punto en Guatemala, en Colombia, algo en Perú, etcétera, o estas manifestaciones, incluso en Estados Unidos, como decir, algo no anda bien también en lo social. Muchos acá en Chile, muchos nos fuimos en la agenda verde, por decirlo así, en la agenda de la economía circular, estaba muy comprometido en la COP, etcétera, pero también, de nuevo, vamos a la interdependencia. ¿Por qué abandonamos lo social? De realmente dar cuenta, y eso nos explotó de una forma que pocas veces podíamos o no preveímos, en verdad. Entonces hoy día lo que se está buscando o conciliar de cierto punto, y yo sé que Costa Rica también está bien metido en estas conversaciones, que tiene que ver con esta idea de este espacio justo y seguro para la humanidad, esta economía de la rosquilla, con esta economía regenerativa y distribuida. Bueno, en eso estamos tratando de pensar como alternativa de futuro sostenible. Ahora, si lo vemos un poco en una gráfica también como
alguna manera ilustrativa, vemos que estamos en un cierto paradigma, que hemos habitado ese paradigma por un buen tiempo, que ese paradigma hoy día está en declinación, ¿no es cierto? Estoy inspirado en Margaret Whitley, de un instituto de Estados Unidos que acompaña de forma simple en las temáticas de innovación social. Y por otro lado, entonces hay un paradigma emergente, que hay una serie de puntitos ahí que probablemente ustedes los pueden reconocer en Costa Rica, algunos actores de la sociedad civil, algunas empresas, de las otras universidades, capaz también, ¿no es cierto?, del sector público, que están buscando hacer un cambio en la aproximación, un desafío a su business as usual, incorporando una mirada de innovación más socioambiental distinta, y que hay como un poquito una olita que es como el agua, ¿no es cierto? La idea es cómo abrir, empezar a construir ese movimiento que emerja y al mismo tiempo, sin dejar atrás, a comillas, lo viejo, sino más bien es cómo se incorpora y se ilumina la alternativa para poder hacer la transición. Acá nos necesitamos a todos, justamente lo que yo estaba recién, ayer y que viene ahora más tarde con Perú, que les contaba, es Perú financiando, el gobierno peruano financiando a distintos emprendedores, MIPYMES, algunos más grandes, de todo Perú, de Cusco, de Huancayo, de todo, para acercarse a la idea de intraemprender. En el fondo, son organizaciones que podían ser consideradas que están en el paradigma en declinación, pero decirles, no, vengan para acá. ¿Por qué no empezamos a entender una empresa más de propósito, una empresa más responsable con el medio ambiente, incorpore la temática de la comunidad, etcétera, etcétera? Y el gobierno peruano financiando eso. O sea, está queriendo financiar, de alguna forma, iluminar la alternativa, abrir espacio para poder construir con más fuerza, en el fondo, todo lo que tiene que ver con estos futuros más sostenibles. Nos necesitamos a todos para hacer esta transición. Entonces a mí lo que me pasa cuando reviso esto, yo digo, bueno, ok, acá a mí no me queda duda, no me queda ninguna duda. Estamos transitando hacia un nuevo paradigma. Pero la pregunta que sí me hago constantemente, yo tengo 2 niños y uno en camino. Digo, oye, ¿cuánto va a tardar en llegar esto? ¿No será demasiado tarde? Es ahí donde el sentido de urgencia cobra más vida que nunca, ¿no es cierto? Cuando empezamos a conectar también con los tiempos de esto. ¿Con cuánto tenemos que acelerar esta posibilidad? Por eso que decía al principio de la conversación con ustedes, en que esta pandemia me ha ayudado y nos ha ayudado a poder conectar las preocupaciones, las inquietudes y la mirada de mundo que tenemos, para ver si somos capaces de acelerar y aprender juntos a cómo transitamos hacia futuro más sostenible. Y ahí seguro que la universidad y todos ustedes tienen mucho que aportar a sus propios procesos entre ustedes y también con su país y América Latina. Entonces, el mismo autor que está ahí, que fue el autor que levantó la noción de los límites planetarios hace 10 años, el 2009 levantaron eso, él lideró esa investigación, el 2019, el 2020, 2019, saca una charla TED para comunicar y un estudio para revisarlo, otro para decir, sí, era muy relevante, si eso era muy relevante en ese minuto, hoy día solo nos quedan 10 años para transformar el futuro de la humanidad. Así de crítico es él. Él es el líder de todas estas investigaciones desde el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, ustedes lo pueden seguir, pueden buscar su charla TED, se llama Johan Rockström. Y bueno, la verdad que es bien desafiante porque de alguna manera nos enfrenta. El lado positivo de su relato, sin querer embarrarle la serie o la charla para que la vean, no lo voy a decir el final, pero sí hay un lado positivo de su charla, que lo que instala es que hoy día sí tenemos las herramientas para poder abordar los desafíos que tenemos. El punto es cómo somos capaces de acelerar el que utilicemos esas herramientas. Tanto las metodologías, por ejemplo, de agricultura regenerativa, que ayuda a balancear el carbono. Tenemos las tecnologías de energía, ¿no es cierto? Las tecnologías están. Entonces va de decisión política, decisión privada, de qué es lo que enseñamos también, de cuál es el rol que la universidad puede tener ahí, ¿no es cierto? En nuestras propias cátedras, etcétera, etcétera. Entonces, en todo esto, ¿dónde entra la innovación social? Uno dice, bueno, innovación, ¿qué es innovación? Esta idea de innovación, invención. Bueno, innovación es cuando ya este valor que yo estoy supuestamente creando ya es apropiado por alguien, ya sea por la sociedad, por una comunidad, etcétera. O sea, el valor ya está ahí, alguien estuvo dispuesto a incorporarlo, a seguir, a participar de eso. Pero ojo, que la innovación puede hacer tanto mal como bien. La idea de innovación muchas veces aparece como una luz, ¿no es cierto?, como de esperanza, pero no es la panacea. Y la innovación, si la miramos, por ejemplo, con respecto a distintas industrias, uno dice, ok, ¿qué pasaba con la industria de alimentos, por ejemplo? Esas fotos, esta producción de alimentos, ¿qué pasaba con la industria tradicional de alimentos, el sentido, el origen de la industria de alimentos, cuando en algún minuto se desconectó de eso y la innovación asociada a esa industria
no estaba necesariamente conectado con la necesidad de generar más alimento o más nutrición, sino que al revés, que pasaba que una sociedad o no fue renovado el propósito para decir, ¿saben qué? Nos estamos alejando. Estamos hoy día aportando a la pandemia de la obesidad, no estamos alimentando a la población como debiésemos, etcétera. Y cuando me pongo a buscar otra industria que siento que puede estar alejado del propósito y la innovación, por ende, toda esa industria, también muchas veces fue la industria del automóvil. Si bien hoy día hay unos cambios bien importantes en los últimos años, en general una industria que tuvo mucho tiempo, en el fondo guiada más bien por esta posibilidad de generar más autos y maximizar el profit, ¿no es cierto? Maximizar las ganancias, y no necesariamente innovando para seguir proveyendo movilidad necesaria, adaptada a nuestras ciudades, nuestras realidades, nuestras familias, nuestros estilos de vida, etcétera. Entonces, como decía antes, la innovación, si bien no es la panacea, por otro lado, es nuestra esperanza. Esto lo dijo una colega de la Universidad de Waterloo, en Canadá, que ha sido bien guía en el mundo de la innovación social. Una de las cosas más interesantes de ella es que ella venía de la ciencia biológica. En el fondo, ella habitaba un espacio distinto al tradicional que hoy día está en el mainstream a nivel internacional, anclada a la innovación social. En América Latina hay más diversidad de aproximaciones. En general, las que suenan en el mainstream son bastante pragmáticas, las que están en Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera, más del mundo de los negocios. No necesariamente planteado. Entonces, creo que aquí hay un balance que ha ido aportando la gente, en este caso, de la ciencia de la biología, etcétera. Entonces, si uno entra muy someramente a la conversación de innovación social, uno dice que hay como 3 puntos de partida. Uno, que la innovación social en sí no es algo nuevo. O sea, hablar de innovación social puede ser nuevo en términos conceptuales, ¿cierto? Como una disciplina quizás que busca emerger, pero la innovación en sí, lo que hacen los distintos proyectos, lo que hacen muchas de las comunidades que ustedes trabajan, las organizaciones, etcétera, no necesariamente es nuevo. 2, que las innovaciones sociales de alguna u otra forma están determinadas y están afectadas directamente por su contexto. Y 3, que es la conclusión un poco que levanta la gente en Stanford, que instala esta posibilidad y empieza a dar argumentos para muchos de los contraargumentos que dicen, oye, pero si toda la innovación que hacemos tiene un foco social, igual estoy generando empleo, ¿no es cierto? Hay una clásica discusión con todo el mundo que habita la innovación tradicional y que dice, ¿cuál es el propósito de hablar de innovación social? Si toda innovación que hago en mi industria, etcétera. Bueno, en el fondo es que se requiere uno de los argumentos, y ahí pone una lista de argumentos que podemos conversar, uno de los argumentos es que se requiere de un campo común, ¿no es cierto? Un lenguaje común, un marco, para poder acelerar eso. Si eso es lo que nos interesa, ese tipo de innovación con ese foco, bueno, resulta que es tan urgente que necesitamos poder generar un espacio particular, necesitamos poder tener un profesor dedicado a eso, necesitamos tener un área dedicado a eso, algunos ramos temáticos que los alumnos puedan tomarlo, participar, porque saben que ahí van a aprender de ese foco, independiente que toda la compañía pueda tener un foco distinto. Y la primera década de innovación social de América Latina llevamos también casi una década hablando de esta temática. O sea, se instala con un primer texto de la CEPAL, Nora Rey de Marulanda, se instala con las primeras empresas sociales que incorporan sus estatutos, ¿no es cierto? Algo de que no van a ir a maximizar el ingreso de los accionistas, sino que van a ir a atender las problemáticas socioambientales, generando con un modelo económico para aquello, bueno, el Pacto Global. Ahí hay festivales como el Catapulta en México, la ANSPE en Colombia, ¿no es cierto? Se instala como una agencia pública dedicada, ¿no es cierto?, a la innovación social. Aparecen empresas están los festivales, universidades como el ICESI en Cali, etcétera. Marcos jurídicos particulares empiezan a empujar y bueno, y acá estamos. En el fondo, este es como el viaje que hemos tenido. Está en la política pública, ¿no es cierto?, un nuevo marco regulatorio, las universidades haciendo cursos especiales para esto. En Argentina se hizo un curso de emprendedurismo social, un primer magíster de eso. El ICESI tiene como el primer máster solo dedicado a innovación social, y así vamos. Y por último, compartirles para ya cerrar, algunos aprendizajes como de este viaje. Uno, es que comprender que somos como una pequeña parte de ese universo. En el fondo uno podría decir, me tocó estar, por ejemplo, esta reflexión la hice, tuve con la Zagarpra en México, en todo el extensionismo rural. Uno dice, interesante eso, pero lo que está faltando acá es poder generar la conversación con todas esas otras pequeñas tribus que están reaccionando.
en el fondo. ¿Por qué no tenemos que somos parte de una búsqueda? No fomentar y alimentar las diferencias per se, sino que más bien entender esas como un espacio de diferenciación para poder instrumentalizar ciertos mecanismos, etcétera, para entender que somos parte de un movimiento que tiene propósitos comunes y hacer el esfuerzo para buscar esos espacios comunes que están ahí y que hoy día, poco a poco, se empiezan a juntar y empiezan a hablar, por ejemplo, de lo que hablaba antes como la economía regenerativa. Después, perdón, integrar las convergencias y la hibridación. Hoy día cada vez más tenemos espacios, por ejemplo, como este festival, que es una mezcla entre lo que era antiguamente una conferencia con un festival de música, ¿no es cierto? Hay unas mezclas así, que entonces lo mismo en la universidad. ¿Cuál es la innovación que estamos haciendo? Nuestra sala de clase sigue siendo muy parecida a lo que era hace 50, 100 años. La forma de hacer universidad, la experiencia de aprendizaje, lo que viven los alumnos. Hoy día el mundo está en este espacio de convergencia, de hibridación, y creo que ahora con la pandemia hemos reaccionado de forma distinta y quizás ahora estamos mucho más abiertos a cosas así, ¿no es cierto? Otro es como acelerar la promoción de nuevos paradigmas. ¿Hasta qué punto estamos haciendo esto? Identificando estos nuevos líderes, estos líderes de propósito que están ahí en distintos ámbitos, apoyando que se encuentren, construyendo comunidad. Tanto así se instala tan relevante esto que aparece una herramienta que se llama el Community Canvas. Para quienes están en el mundo del business, aparecen nuevas herramientas, especialmente entendiendo que hay que acelerar los paradigmas y que muchas formas de acelerarlo es a través de la construcción de comunidades que tengan la fuerza y la posibilidad de hacer la transformación para convertirse en un sistema de influencia. Trabajar la colaboración y nueva gobernanza, ¿no es cierto? Esta idea de la triple hélice que instala muy fuerte el lenguaje de la innovación, resulta que al final uno dice acá está faltando la sociedad civil, está faltando también la universidad y juega un rol relevante. Entonces, cuando hablamos de innovación y juntamos los actores tradicionales de lo social, se juntan y dicen, oye, somos cuatro, pero además está esta idea, este emprendedor social que no cabe en los parámetros de ninguna de las otras definiciones, que tiene mucho que aportar, y después entra quizás el tema de la inversión de impacto, etcétera. Se empieza a ampliar un poco estas nuevas gobernanzas hacia estos futuros más sostenibles. Y hoy día vemos mucho de eso en lo que están empujando las innovaciones más relevantes de América Latina, innovaciones sociales. A coproducir con la ciudadanía. Entonces, cuando hacemos como un giro, como a innovar con los territorios. En el fondo, por ejemplo, el mismo tema del turismo, en general los apellidos, por ejemplo, a la hora de apoyar el turismo, está pensado desde el turismo y una característica, un adjetivo calificativo o que determina, ¿cierto?, la forma de hacer turismo. Pero pocas veces se había levantado temáticas del turismo, pero que fueran pensados desde la comunidad. Entonces, empiezan apellidos como eso, que son de manera que dan vuelta a la mirada, en un giro, de alguna manera, a innovar de una mirada mucho más territorial. A buscar construir las tribus, esto es parecido a lo que le hablabas antes, comunidades de práctica, ¿no es cierto? Pero con estos escenarios, estos cambios en escenario, entonces acá uno de los movimientos más fuertes y reconocidos en este mundo ha sido lo que es Sistema B, este movimiento de empujar estas empresas con propósito, con la certificación B, y esta es su teoría de cambio, esta fue la forma de visualizarlo, decir, ¿cómo voy a avanzar? Voy a avanzar, entonces crearon los abogados B, crearon los académicos B, crearon los embajadores B, todo era en torno a comunidades de cambio que se fueron metiendo en distintas esferas, y si bien hay muy pocas empresas B certificadas, porque son muy poquitas, el movimiento tiene mucha incidencia, y sí hoy día está arrastrando la conversación a, incluso con el SDG, o sea, hoy día los Objetivos de Desarrollo Sostenible están guiados, informados principalmente por la herramienta que generó el movimiento B para bajarlo a los negocios. Ese es el nivel de incidencia que tienen, siendo que todavía son cerca de 3.000, 4.000 empresas certificadas a nivel mundial. O sea, hay un giro muy fuerte a incidir desde esta manera de teoría de cambio, a reflexionar y co-crear modelos híbridos, indicadores, ¿no es cierto? Entonces acá estamos viendo que la necesidad de tener nuevas guías, que han sido muy exitosos en eso. ¿Cómo seguimos trabajando en crear nuevas guías? Un índice, por ejemplo, que ayude a la regeneración, índices que acompañen, que hagan las cosas simples y que permitan guiar sobre todo a quienes están construyendo los nuevos modelos. Y así fue exitoso este movimiento B. A innovar más allá del mercado. También hay una limitación interesante o bien desafiante en el mundo de la innovación, que justamente lo que les decía anteriormente, que ha sido como, hasta cierto punto, como cooptado solo por la innovación social en el marco del mercado. Hay mucha gente, escuelas en España, en fin, movimientos que dicen, ojo, esto era para estar mucho más allá. La primera concepción de la CEPAL, de hecho, del estudio, tiene que ver a nivel municipal. Entonces dice, oye, acá, ¿saben qué? Yo me voy a ir a esa innovación ciudadana. Entonces hay que ojo con eso para poder mantener un poco el espíritu y seguir empujando algo que sea un poco más diverso que no realmente innovaciones solo asociadas a mercado. Y a cultivar la resiliencia, esto al lado entonces una plantación,
y hoy día la manera de ver o la invitación más bien es, ¿qué tal si empezamos a entender y a reconocer y a valorar la diversidad, entender más que controlar y planificar, poder facilitar los cambios que están ocurriendo dentro, de ser un facilitador de cambio y de cultivar eso, más que llegar y planificar que hasta ahora pareciera que no ha funcionado como lo hemos abordado. Y por último, a la necesidad de medir los impactos, de entenderlos, de medirlos, de dar cuenta. Ahí están todos los actores, esto es una figura de lo que sería un contrato de impacto social o los Social Impact Bonds, para quienes han escuchado un poco de eso. Esto es decir, oye, acá, ¿cómo los actores todos participan, pero cómo vamos midiendo cada uno de eso para que seamos aporte y cada quien pueda hacer lo que mejor sabe hacer? Y cómo transitamos en eso. Y hoy día hay un movimiento fuerte en eso. Entonces la pregunta que yo les tengo, esto cierro porque después ya ¿qué más puede hacer la Universidad de Costa Rica y su comunidad empleada para avanzar en la transformación hacia futuros más sostenibles? Eso era. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Pues es una pregunta muy importante que nos obliga a reflexionar sobre nuestra función, nuestro trabajo. En la universidad en este momento, a nivel solo de TCUs, hay más o menos más de 100 proyectos. Es decir, para que te hagas una idea, cada uno de esos proyectos tiene 25 estudiantes y se distribuyen por todo el país. Y eso solo en TCUs. Hay varias funciones más. Estamos hablando de más de 400, de 500 proyectos diferentes de acción social en la universidad, solo en la Universidad de Costa Rica. Y esto nos obliga de verdad a pensar cómo superarnos en términos incluso de las fronteras de lo académico, o sea, llevar esto más allá de lo meramente académico y simplemente relacionarnos con las comunidades y tratar de buscar soluciones que vengan desde las comunidades en función de superar una visión centrada solamente a veces en los requisitos, nada más, y centrarnos en los propósitos. ¿Cuál es el propósito que estamos teniendo como proyectos de acción social? ¿Qué es lo que deseamos alcanzar? No sé si hay alguien que desee hacer alguna pregunta, algún comentario desde su experiencia o de alguna pregunta que tengan, que deseen participar. Okay. Bueno, de momento es para nosotros bastante importante, de hecho, generar ese tipo de espacios de discusión donde veamos experiencias de trabajo diferentes a nivel del mundo. La perspectiva que nos estás abriendo es bastante interesante en ese sentido y esperamos que pues, a los compañeros y compañeras presentes les pueda ser de utilidad para plantear nuevos proyectos de acción social con perspectivas novedosas pues de alguna manera impulsar esta innovación en términos de no solo de los proyectos, sino en conjunto. Aquí nos pregunta Susana Villalobos si es posible que nos pudieras comentar más sobre la visión transdisciplinaria de la innovación social, en términos de cómo podría esta visión ayudarnos a trabajar, digamos, e innovar, digamos, en términos del trabajo que estamos haciendo. Súper, sí. Bueno, la verdad que cuando inicia la innovación social seguía viéndose muy desde las parcelas, de cada parcela como desde su disciplina. Y lo que se ha ido alimentando a medida que hemos estado viendo como el problema o las necesidades de las comunidades es poder tener esta aproximación de las distintas disciplinas. Entonces hoy día, por ejemplo, un agente de gobierno, la agencia que se dedica a la extrema pobreza, nos pide ayuda para poder entender en el fondo las dinámicas del territorio y cómo el Estado debe acercarse a apoyar eso. Y ahí mezclamos, por ejemplo, herramientas de diseño, o sea, diseño centrado en el usuario. Construimos viajes del usuario a distintas familias. ¿Con qué información? Con la información que provee ciencias sociales, con toda la cercanía de ciencias sociales. Después, ¿quién se acerca a esto? Escuela de leyes. Entonces, son aproximaciones que se empiezan a construir y hoy día, luego de eso, se hace como una aproximación a la pobreza que viene totalmente interdisciplinarmente, de hecho, como transdisciplinar.
porque ya como que trascienda una comprensión solo de una disciplina, y eso es lo que estamos viendo. Hoy día lo que se ve acá en Chile, en la mayoría de los proyectos, es que son transdisciplinarios, en el fondo que tienen una aproximación que desde una pura disciplina cuesta poder conceptualizarla, cuesta poder entenderla, plantear sus resultados. Entonces hay mucho trabajo, incluso hay fondos públicos acá en Chile hoy día que están fomentando y exigen, incluso la misma universidad exige proyectos interdisciplinares que avancen hacia como transdisciplinar. Me acuerdo que estuve en una conferencia en Vancouver con rectores de 80 universidades, una red de universidades con 80 rectores, y ellos veían muy claramente esta tendencia hacia lo transdisciplinar. O sea, y en la diferencia un poco de lo es decir, transitar no solo de que estemos de distintas facultades, sino que juntos construir una aproximación que sea distinta a lo que yo puedo comprender cada uno de su parcela. Claro. Eso respecto de eso. Claro, aquí pregunta Evelyn, ¿cuáles pueden ser los principales retos en integrar la innovación social con la educación superior y la proyección social, tal vez desde tu experiencia en el laboratorio en Chile? Sí. Bueno, una de las cosas yo creo que tiene que ver con la experiencia de los alumnos. Si no, ponemos centrado el diseño, centrado en el usuario, y si conectamos con la experiencia, hoy día cada vez más por la tecnología, por todo, los alumnos quieren estar cercanos a lo que está pasando, quieren estar conectados digitalmente, pero cercanos y teniendo la experiencia era lo que entendíamos antes como esa idea de aprendizaje a servicio, pero hoy día es asociado a aprender rápido, a fallar rápido, a probar cosas, a ir a las comunidades, meter tecnología, y eso la verdad que todavía, por ejemplo, yo les decía, nosotros mismos en Chile tenemos poco de eso. Justamente he estado como buscando, sí tenemos bastante interdisciplina o transdisciplina, ya tenemos la mayoría de los magísteres, los grados, etcétera, son totalmente interdisciplinarios, pero tenemos poco todavía como casos realmente concretos, aterrizados, conectados con lo que está pasando en las distintas organizaciones. Así que tenemos un desafío pendiente ahí, y lo otro es ser más aporte también a la construcción del mundo público. En general, creo que estamos avanzando. ¿Me escuchan? Sí. A sector mucho con la sociedad civil, bastante con el sector privado, pero todavía hay un vínculo que también pasa mucho por la mirada del Estado. Pero hoy día están las condiciones y se está empezando a ver. O sea, hoy día hay mucha como incubación de nueva política pública que viene del trabajo de grupos de estudiantes con académicos. Incluso si vamos al doble clic, yo te diría que una de las cosas que estamos aprendiendo a hacer recién es el vínculo profesor-alumno. En el fondo hay como una cuestión de que los profesores están en un nivel y los alumnos allá. Esta posibilidad realmente de trabajar juntos, en el fondo co-creando soluciones, alternativas, conocimientos, no solo por el interés del profesor de ocupar el alumno para que ayude a escribir el paper, que eso se da desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y que tiene un profesor que tiene varios alumnos y todos escribiendo el paper, y después sale el profesor sacándose la foto con el paper. Pero la cosa es más bien cómo participamos, incorporamos a los procesos de las reflexiones entre disciplinas, con los alumnos y con la comunidad. Hoy día las cosas más desafiantes son cursos que estamos teniendo en el MBA, lo estamos haciendo incluso. Eso sí es más novedoso. El pregrado me ha costado más, la verdad que el pregrado nos ha costado más. En el MBA estamos haciendo cosas bien interesantes en la Escuela de Negocios, trabajando con organizaciones en un largo plazo, proyectos finales, innovadores, etcétera. Entonces creo que ahí estamos avanzando. Claro, claro, y la posibilidad de aprovechar la enorme creatividad que tienen los estudiantes en términos de la capacidad de ideas es muy interesante. Eduardo Muñoz nos dice que en América Latina las universidades públicas están bajo la mira de movimientos económicos, usualmente de derecha liberal en los gobiernos. ¿Cómo podría la innovación social ayudar a contrarrestar esta tendencia cuando los movimientos y las organizaciones ciudadanas están desarticuladas y carecen de suficientes habilidades de comunicación política para el trabajo coordinado entre ellas? Bueno, sí, yo creo que una de las cosas que se reconoce en el movimiento de innovación social, y sobre todo en el mundo quizás más como francófono, o sea, en Bélgica, en Francia, en general, ahí hay mucha discusión de esto y han instalado algo en la mirada europea de la innovación social, en la innovación social como algo intrínsecamente político. En el fondo, de no sacar la innovación social del ámbito político, y eso es lo que ha buscado el mundo más anglosajón, por ejemplo. Lo que ha buscado un poco Nesta, lo que ha buscado llevar el espacio de innovación social a algo más solo del mundo del business,
y justamente el reclamo, por ejemplo, de la innovación ciudadana, es una bandera de eso, es como que se descuelga del movimiento de innovación social para decir, ¿saben qué? Ya no pude dar esta pelea y por eso creo este otro concepto que se preocupa más bien justamente de la posibilidad de levantar voz a los que no tienen voz, de generar una nueva conversación, de articular participación y poner el foco en eso. Entonces, ahora, a mi perspectiva, más bien creo que hoy día sí se está reconociendo que hay diversidad en el movimiento, que hay que articular y tener posibilidad de levantar distintas banderas, pero que hay que más bien buscar los espacios de encuentro, porque tampoco hay tiempo para tanto descuelgue, no hay tiempo para darle una vuelta nueva y generar un nuevo concepto y después 10 años más para generar un nuevo concepto, porque no hay 10 años más. Entonces, hoy día justamente hay que abrir estos espacios para que seamos capaces de integrar los distintos movimientos. Y ahí está un poco el rol, yo también siento, de la universidad. A mí me permite un poco ese rol de la universidad, a pesar de que estoy en una universidad tradicional, bastante de la élite chilena, bastante neoliberal, por ende. O sea, estamos en ese espacio, pero justamente porque estamos en ese espacio, tenemos harta posibilidad de hacer cosas. Yo trato de dar vuelta a la pelota y tomarlo para el otro lado, es decir, tenemos la posibilidad porque estamos ahí. Entonces es como el hacker, en el fondo, y nosotros de hecho la bajada en nuestro laboratorio es hackeando sistemas. Ese es como la bajada del eslogan que tenemos en el laboratorio. Y creo que hasta ahora ha funcionado y nos permite estar en esta conversación y después en Perú y vamos ampliando y trabajando con múltiples actores, pero yo creo que hay espacio y hay acogida de eso. Lo que pasa es que había una cierta negación, pero también por la falta de conexión, la falta de empatía, etcétera, que nos faltaba a todo nivel. Me acuerdo que una de las peleas más grandes que tuve internas fue el poder instalar el tema de la empatía como algo de las competencias del perfil del egresado. Y en su minuto era, esto es una locura, que no, fue hace como 4 años. Y me lo tiraron, o sea, no fue aprobado. Y hoy día, lo que se quiere incluir como sea, es la empatía, porque en Chile nos faltó, tenemos un déficit de empatía, pero así nivel extremo. Entonces, ahora se reconoce, se dice, ya, ¿y cómo lo hacemos entonces? Chuta, pero eso lo veníamos diciendo hace 6 años cuando redefinimos el perfil del egresado. En fin. Claro, claro, no. Muchísimas gracias, Sebastián, muchísimas gracias por tus respuestas y por tu explicación, que nos abre una perspectiva de análisis interesante. Muchas gracias a todas las personas que asistieron, a todos los asistentes. Les recuerdo, por favor, si no han puesto su nombre, si es la primera vez que llegaron, su nombre y correo. Si nada más están presentes desde las otras conferencias, nada más su nombre en el chat de la actividad para poder dar. Ahí dejé Oye, Pablo, ahí dejé mi correo por si alguien tiene interés de seguir profundizando la conversación, hacer iniciativas. Hoy día estamos trabajando en muchas redes, o sea, también ayudando, no ser como el nodo, sino que ayudando a conectar otros nodos. Entonces, si están interesados en algunas temáticas que podemos ser facilitadores de conexión en sus áreas, en distintas áreas, en temas de la misma universidad, encantado. Así que ahí queda mi correo y abierto a poder conectarlos conmigo en el laboratorio y poder ver que podemos colaborar. Muchísimas gracias. Esto va a ser un recurso importante, definitivamente. Ahora que estamos proponiéndonos justamente empezar a crear espacios para poder dialogar sobre este tipo de temas. De nuevo, muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Que pasen muy buena tarde a todos y muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Vale, gracias. 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 Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y gracias, Sebastián, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pablo, Dime. una consulta. Esta semana no hay otra charla, ¿no? O la otra.